Nada. El doctor Carlos Cáceres es médico, epidemiólogo social y profesor principal de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. También es director del Instituto de Estudios de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano y ha venido trabajando en el área de salud sexual y VIH-Sida durante los últimos 20 años. Muchas gracias, Pedro. Bueno, felizmente algunas de las cosas que iba a decir ya las ha dicho Kate y eso va a permitir que vaya un poco más rápido. La siguiente, por favor. Aquí creo que es que avanzamos, ¿no? De hecho, en la historia del trabajo en VIH hemos ido de preocupaciones por los grupos de riesgo a atención en prácticas de riesgo. Luego vimos el contexto cultural y luego hablamos de vulnerabilidad, ¿no? De factores externos al individuo. Sin embargo, en buena medida nuestras acciones concretas han quedado reducidas a acciones sobre los individuos durante estos últimos 25 años en que nos pusimos a actuar en cuanto a VIH, ¿no? Y eso es algo que hemos descubierto que tenemos que revisar, ¿no? De hecho, aun cuando son los individuos quienes adquieren la infección, todo esto se da en el marco de sus relaciones, su familia, sus parejas, su relación con la comunidad, con los grupos, con las organizaciones y luego con fenómenos que tienen que ver con lo nacional o con la sociedad en su conjunto. Por eso es que ONUCIDA está hablando de esta revolución en prevención que tiene que ver con combinar estrategias de prevención reconociendo la necesidad de acción multisectorial, que felizmente aquí ya hemos comenzado, todavía incipientemente, pero tenemos acción multisectorial, involucrando a las comunidades afectadas y vulnerables para el cambio legal y social, ¿no? Usando estrategias como, por ejemplo, comprometer a líderes y a personas visibles como embajadores, apropiarnos de las respuestas del VIH como países, ¿no? Lograr entornos sociales favorables para combatir el estigma y hacer posible la prevención, priorizar acciones por regiones y por poblaciones y basarnos en evidencias. Ahora, evidencias siempre en el marco de derechos humanos tienen que ver con patrones y tendencias epidemiológicas, o sea, qué epidemia tenemos, ¿no? Información sobre estudios de modelos de transmisión, por ejemplo, información sobre los principales condicionantes de la vulnerabilidad de la epidemia, o sea, por qué estamos así, ¿no? Por ejemplo, formas específicas de exclusión social, o bueno, patrones específicos de conducta, y también evidencia sobre qué intervenciones son eficaces para hacer frente a los patrones de la epidemia y sus condicionantes, ¿no? Por ejemplo, intervenciones efectivas a nivel conductual, biomédico y estructural. No, de hecho, hay esta intersección entre factores conductuales y biomédicos a nivel del individuo, pero que están rodeados por factores sociales y culturales, físicos y ambientales, económicos y políticos, ¿no? Y ya, si queremos ir a los detalles, hay formas o estrategias que tienen que ver con afectar estos distintos tipos de niveles, ¿no? Por ejemplo, en lo biomédico, desde los mismos condones, la mejora de los servicios de ITS, ¿no? Y crecientemente nuevas estrategias como el uso de antirretrovirales, tanto tratamiento como prevención, como la posibilidad de profilaxis, ¿no? Pero de hecho, los cambios de conducta que fueron el primer modelo que utilizamos en el círculo azul y lo que estamos comenzando a enfatizar, que es el gran círculo de estas estrategias sociales, culturales, medioambientales y político-económicas que vamos a ver. Entonces, la prevención combinada es esta combinación de estrategias de los tres niveles que tiene que ser adecuada a las necesidades y contextos nacionales y locales, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una epidemia concentrada, tiene que ser una respuesta que presta mayor atención a las poblaciones en mayor riesgo, si no, no tendría mucho sentido.
tiene que estar basada en el involucramiento pleno de comunidades afectadas. ¿Y eso por qué? Porque las estrategias verticales donde las personas supuestamente beneficiadas no tienen que decir o no se les da oportunidad de decir cosas, terminan fallando porque hay una serie de cosas que no encajan. Entonces, tiene que haber ese involucramiento, tienen que promoverse los derechos humanos y la equidad de género, y los derechos humanos no solo por principio, sino porque cuando no se consideran los derechos humanos, los programas fallan. Suelen generarse dificultades y crisis que terminan afectando a los programas. O sea, un programa impuesto vertical y autoritariamente sin prestar atención a los derechos humanos es una fórmula de fracaso. Asume la sinergia de entre las estrategias incluidas en el tiempo y en múltiples niveles, ¿no? La sinergia es un concepto clave. Luego, implica descentralización y respuestas comunitarias coordinadas, y asume flexibilidad para adaptarse a patrones cambiantes. Ahora, ya hemos hablado de las acciones, digamos, en el nivel de lo biomédico, y ya conocemos desde hace mucho tiempo las acciones en el nivel de lo conductual o comportamental, ¿no? Que han sido las acciones individuales clásicas. Estamos tratando de enfatizar y recuperar la importancia de las acciones enfocadas en lo estructural. Lo estructural es lo que tiene que ver con los factores macrosociales más allá de la voluntad individual, que tienen que ver con cómo están organizadas las instituciones, por ejemplo, factores como el género o la clase social, lo étnico, el acceso digamos, a determinados servicios, la ciudadanía y los derechos humanos. Todo eso es lo estructural, que influye en lo que la gente puede decidir o puede hacer, ¿no? Entonces, estas acciones buscan cambiar factores sociales, políticos y ambientales que afectan al riesgo individual y comunitario. Por ejemplo, la inequidad y violencia de género afectan la capacidad negociadora de las mujeres, restringen el acceso a servicios apropiados. Por ejemplo, la homofobia limita la discusión abierta sobre prácticas sexuales, limitan el acceso a la prueba o tratamiento VIH y la comunicación sexual, el estigma lo hace, incrementan la vulnerabilidad de la comunidad del VIH, por ejemplo, leyes que criminalizan ciertas formas de expresión sexual, ¿no? La ley de sodomía o la prohibición del trabajo sexual, ¿no? Y limitan el acceso a la prevención o servicios para trabajadoras sexuales, HCH y trans. No solo son cruciales por sí mismas estas acciones, sino que son críticas para la implementación de acciones para las otras formas más individuales de prevención y también para el acceso a programas de tratamiento y apoyos sostenibles y efectivos. Estas acciones, bueno, es muy difícil describirlas porque lo macro social es muy complejo y no hay solo una forma de verlo, ¿no? Pero pueden ser más proximales, o sea, más cercanas al individuo. Por ejemplo, crear un servicio que no existe y que sea apropiado para ese público es una intervención estructural más proximal. Pueden ser distales, o sea, más distantes del individuo. Por ejemplo, cambiar leyes, trabajar con los medios para reducir estigma, reducir la pobreza, ¿no? Y son de muy distintos niveles ahí, ¿no? Tienen en común su enfoque en factores que dependen, bueno, del estado, del ambiente, no del individuo, que buscan alterar las condiciones que rodean a los individuos y que afectan sus opciones, ¿no? De sus decisiones. Las intervenciones estructurales frecuentemente implican la participación de actores que están fuera del sector salud. O sea, por eso es que no podemos tener una respuesta integral al VIH si solo tenemos un sector salud presente, ¿no? Tiene que haber multisectorialidad. Esto lo presentó Kate, todavía no está traducido, en un momento va a haber que traducir este cuadro porque es interesante. Es esto que salió publicado en Lancet este año, el Investment Framework, el marco de inversión, y que tiene que ver con esta lógica de la revolución de prevención que divide las acciones, que habla, por cierto, de esos 3 niveles de objetivos, ¿no? Reducir el riesgo, reducir la probabilidad de enfermar y morir, y reducir la discriminación y el estigma y el abuso de derechos humanos. ¿No? Pero bueno, hay 3 niveles de intervención. Las que están en el círculo verde oscuro,
las actividades programáticas básicas, que son las que tienen que ver con lo más individual, ¿no? Prevención de transmisión materno-perinatal, condones, las acciones clásicas con poblaciones más vulnerables, el tratamiento, atención y apoyo a personas viviendo con VIH, circuncisión, ¿no? Y la comunicación directa. Luego tenemos estos facilitadores críticos, critical enablers, que son lo que en otra terminología llamamos intervenciones estructurales, o sea, desde los sociales hasta los más programáticos. Compromiso político, leyes, movilización comunitaria, reducción de estigma, reducción de violencia basada en género, respuestas locales para cambiar el ambiente y, digamos, formas de promover los programas. Lo que está abajo es una forma usualmente no considerada de intervenciones, pero que son muy importantes, estas sinergias con los otros sectores del desarrollo. Por ejemplo, esto ahora que en el Perú hablamos de inclusión social, los programas de protección social, educación, reforma legal, equidad de género, reducción de pobreza y fortalecimiento del sistema de salud son programas grandes de desarrollo, y se supone que estos también tienen un efecto indirecto en VIH, ¿no? Y es importante considerarlos como parte del cuadro. Entonces, creo, bueno, y paso esta porque es lo que ya les describí en el cuadro anterior. Las intervenciones estructurales, como dije, pueden tener acción más proximal o distal. Sus efectos pueden ser más proximales, distales o mixtos. Por ejemplo, descriminalizar la sodomía, ¿no? Estos países donde está prohibida la homosexualidad, tiene un efecto, digamos, sobre la calidad de vida y la ciudadanía a futuro, pero que es un efecto distal, pero a nivel más proximal, tiene un efecto de disponibilizar servicios y hacer posible el trabajo directo con poblaciones, ¿no? Entonces hay distintos niveles de efecto. Luego, acciones, actores y objeto de intervención, ¿no? Por ejemplo, si queremos, si en un país el trabajo sexual es ilegal y queremos una intervención estructural ahí, entonces de pronto la intervención estructural la va a hacer o un actor externo o la comunidad que se va a movilizar y va a exigirle al gobierno que cambie la ley. Pero si el trabajo sexual no es ilegal, simplemente no hay la costumbre de trabajar con trabajadoras sexuales y es el Ministerio de Salud o un ministerio el que quiere hacer el programa, entonces ese es el actor, ¿no? Ya no es la comunidad, sino es el ministerio de repente asociado con la comunidad y va a tratar de intervenir a su personal interno para cambiar y ofrecer. O sea, según la situación de punto de partida, la acción estructural es diferente, ¿no? Igualmente, uno puede tratar, hay distintos objetos de la intervención, ¿no? La ley, ¿no? O puede ser la conducta de los agentes estatales. No voy a entrar en detalles sobre esto, pero digamos, no hay solo una forma de ver la intervención estructural, tiene que ver con permiten, pero no necesariamente son suficientes para controlar la epidemia. O sea, creo que nadie va a hablar de intervenciones estructurales como una alternativa a las intervenciones individuales, biomédicas, conductuales, sino como un gran factor que apoya el que éstas sean posibles, ¿no? Los tipos de intervenciones estructurales, bueno, primariamente las enfocadas en VIH y luego las del desarrollo más amplio. Las primariamente enfocadas en VIH, por ejemplo, acceso a servicios para poblaciones vulnerables y para mujeres que han sido objeto de violencia, los cambios legales, las fórmulas de ejecución de la ley, cumplimiento de la ley y el acceso a la justicia, el trabajo con los medios de comunicación contra el estigma y la discriminación, la educación sexual integral no discriminatoria, el empoderamiento comunitario y la construcción de capital social, y la resolución de barreras económicas inmediatas, lo que llaman microeconomía, que en unos casos ha sido llamado esto de
digamos, transferencias de dinero condicionadas, como el programa Juntos acá, que se han usado en África para VIH, ¿no? O la estrategia de microempresas que se ha usado acá en los proyectos del Fondo Mundial, ¿no? En VIH, ¿no? Y luego tenemos ya programas más amplios enfocados en desarrollo social y humano, equidad de género, educación, reducción de pobreza y redistribución, promoción de democracia, que tiene un efecto más a largo plazo e indirecto en VIH, ¿no? Entonces es importante tener un poco más clara esta diferencia. Sé que el tiempo se acaba porque yo me di menos tiempo porque estamos atrasados, pero voy a tener que tomar un minuto más o dos. Entonces, ¿cómo incorporamos componentes estructurales en la respuesta a VIH? Por ejemplo, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué factores críticos debe abordar la respuesta? Por ejemplo, si queremos un programa para mujeres trabajadoras sexuales, tomando lo que planteamos con un trabajo en Judy Auerbach y Justin Parkhurst, que acaba de salir publicado hace un par de meses, para diseñar un abordaje estructural, caracterizar la población objetivo con datos demográficos y epidemiológicos, identificar determinantes estructurales clave, ¿no? Por ejemplo, acceso, situación legal y derechos, estigma, si están organizados o no, identificar potenciales puntos de intervención. Por ejemplo, desarrollaríamos servicios, cambiaríamos la ley, capacitaríamos, organizaríamos a la comunidad, describir cambios deseados y esperados. Por ejemplo, ¿qué queremos? Mejorar, lograr mejores servicios, lograr seguridad legal y laboral, lograr una comunidad organizada, generar la coalición de intervención, porque siempre estos cambios estructurales se enfrentan a poderes que tratan de que nada cambie. Una intervención estructural digamos, puede ser bien recibida por la superficie, pero en la práctica se enfrenta a una serie de resistencias, ¿no? Entonces tiene que haber una coalición que la promueva. Y finalmente, implementar, monitorear y evaluar. Bueno, hay ejemplos, pero no hay simplemente, por ejemplo, este estudio de modelamiento en Ucrania mostró que cuando se eliminaba la agresividad policial en distintas ciudades en Ucrania, se iba a esperar una reducción significativa de las infecciones por VIH si es que la gente no se sentía atemorizada por la posibilidad de violencia policial. Igualmente, este estudio de Charlotte Watts de la London School of Hygiene, digamos, también fue un estudio de modelamiento, pero predijo que se podía evitar el 55% de infecciones si es que se eliminaba el estigma, ¿no? O sea, el estigma genera una serie de situaciones que promueven infecciones. El grupo de Chris Beider de Hopkins produjo una estimación en Perú para VIH y trans que planteaba que si se continuaba con el nivel actual de intervención, la incidencia iba a seguir en aumento y si se lograba un 100% de cobertura de ciertas intervenciones básicas en hombres que tienen sexo con hombres y trans, iba a lograrse una clara disminución, ¿no? Y en Arasa de África del Sur se vio que los servicios de derechos humanos y acceso a la justicia no cuestan mucho. Por ejemplo, 1.4% del presupuesto total de un programa de tratamiento, y sin embargo lograban un montón en términos de proveer una base de factibilidad para las intervenciones en estas comunidades, ¿no? Entonces, este es otro cuadro de Charlotte Watts y colaboradores que plantea que la reducción del estigma tiene un efecto claro en la atención y apoyo, la prevención y el tratamiento, ¿no? Y bueno, simplemente para decir que los efectos en la inclusión social, la equidad de género y la reducción de la pobreza tienen a la larga efectos en el VIH también. Y una cosa clave, importante de considerar, es que el cambio social toma tiempo, ¿no? Y no se puede, y es uno de los problemas que han tenido los estudios que han tratado de demostrar efectos de las intervenciones estructurales de manera inmediata,
porque, por ejemplo, en 1 año y medio no se puede lograr bajar la incidencia con una intervención basada en empoderamiento comunitario. Eso implica la transformación del tejido social de una manera mucho más lenta, y va a hacer falta evaluar este tipo de intervenciones con otros diseños de investigación, con estudios observacionales, etcétera, ¿no? Y eso todavía no se ha logrado hacer, ¿no? En 1 o 2 años se puede lograr cambiar el conocimiento en prevención, el riesgo, etcétera. En 3 a 5 años, actitudes de apoyo a la comunidad, ejecución de políticas de apoyo, ¿no? Y en más de 5 años, por ejemplo, lograr mayor equidad de género. Entonces tenemos que tener en cuenta que el cambio social tiene que ver con procesos mucho más complejos en el tiempo, ¿no? Entonces, simplemente para concluir, la necesidad de una revolución en la prevención es clara. Tenemos que reforzar las acciones sobre factores facilitadores críticos, estas intervenciones estructurales, y estas son esenciales porque factibilizan y refuerzan las acciones programáticas básicas. Las intervenciones estructurales, bueno, incluyen las que están primariamente orientadas al VIH o las que están orientadas al desarrollo social, y finalmente las que están orientadas al VIH actúan a una serie de niveles que son complementarios entre sí, pero tienen que ser escogidas de una manera estratégica según la situación que estamos enfrentando, ¿no? Esto es ya para mi última diapositiva, y solo muestra una intervención de movilización comunitaria contra el estigma que se hizo hace 2 años acá en Lima, Bochinche, para promover un mayor respeto de la situación de las trabajadoras sexuales, ¿no? Bueno, y que fue bastante exitoso. Nada más, muchas gracias.